Buenos días, mi nombre es Jason David Gómez, del grado 11 y me encuentro acá con el profesor eh, Iván para hacerle una pequeña entrevista sobre el poder. Iván, te voy a poner en contexto antes de comenzar, y es que nosotros planteamos un problema que es el poder y lo planteamos a nivel del país. Tú sabes que Colombia se mueve por jerárquico, por así decirlo, que hay personas que tienen más autoridad que otras, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Reducimos ese problema y queremos saber tu opinión sobre esto, ¿sí me entiendes? También en la institución. Entonces, me gustaría comenzar dando la primera pregunta, que es: ¿cuál es el significado que tiene la palabra poder para ti? Bueno, poder para mí dentro de ese contexto es como esa propiedad que tiene la persona de dirigir o de liderar una sociedad. En este caso, por ejemplo, eh, la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia, que son en última instancia los que tienen el poder, los que manejan y administran las leyes de este país. Listo. O sea que para usted el poder más que todo se va encabezado a, por así decirlo, como un grupo que exige que está bien y que está mal. Sí, o sea, Colombia se rige bajo un principio de Estado social de derecho, o sea, no bajo un principio dictatorial como supuestamente los medios de comunicación hablan de Venezuela. En Venezuela también hay unos entes de control y de dominio, pues, de manejo Lo mismo pasa en nuestro país. En nuestro país ejerce el poder, son instituciones alrededor de eso, no una sola persona. No es decir que Mauricio manda en 11 porque es el que dice, no. 11 manda una mayoría de estudiantes que toman una decisión por los demás. Bien. ¿Y cómo usted vería esto desde el punto de las personas? Digamos como que planteemos esto como dos puntos de vista: la persona que tiene una mayor autoridad y las personas que, así decirlo, sin que suene feo, están por debajo, ¿cierto? Entonces, digamos, en la institución, ¿tú crees que es necesario una organización jerárquica? Es decir, una organización es necesaria en una institución educativa. Bueno, las instituciones educativas como tal establecidas en la ley 115 sí deben estar organizadas. Por ejemplo, la institución tiene un consejo directivo. El consejo directivo es el que toma las decisiones. En este caso es el que entraría a tomar lo que ustedes llaman el poder, ¿cierto? Es la que tiene el poder de decidir determinadas actuaciones a nivel institucional. Entonces, en nuestro colegio, ¿qué hay? Está establecido ese consejo directivo que lo administra la rectora, en este caso Luz Ángela Puerta Gómez, ¿cierto? El cómo se haga, ya ese es otro fenómeno, porque al interior, por ejemplo, de las instituciones educativas son 7, si no estoy mal, un representante de los estudiantes, un representante de los padres de familia, 2 docentes, la rectora, que es la que encabeza. El detalle es hasta qué punto o cómo se maneja el fenómeno ahí de las votaciones, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, que fui representante del consejo directivo, se necesita hacer un gasto, por decir así, las paredes de aquí. Rectora, yo propongo que mejoremos las paredes de aquí. El colegio se va a caer. No hay plata, ¿cierto? No hay plata. Tenemos 80 millones de pesos donde no se pueden gastar. ¿Y por qué no se pueden gastar? Porque el Estado reglamentó la forma de cómo gastarse la plata. Entonces ella dice, ¿usted cuánto? Yo, pues en mi casa vale, por ejemplo, 5 millones de pesos. Eso puede valer la pintada 15 millones de pesos. Entonces ella dice, 15 millones de pesos en ese paredón,
son 15 millones de pesos que necesitamos para otros gastos. Pero entonces ahí es donde viene el detalle. Entonces ella hace su sugerencia. El consejo directivo, que es en última instancia el que tiene que votar y decir sí, no, entonces el consejo directivo dice, bueno, listo, entonces no se somete a votación. Ahí está más manejado el poder. Pero si ella dice, ¿ustedes qué opinan? Y todo el mundo, sí, 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 y todo, y uno, dos o tres que decimos no, eso hay que pintarlo porque el colegio está cayendo, son una minoría. Entonces, ahí en un momento determinado el poder es manipulado a través de una necesidad de una por otra que uno no sabe. Tú ves más viable como por hecho que salga por la democracia. Exactamente, o sea, ahí es donde se tienen que aplicar los principios democráticos. El principio democrático es que gana la mayoría, entonces ahí ¿quién ejerce el poder? Una mayoría. Y para finalizar, Iván, teniendo en cuenta todo lo que nos dijiste, pues tú, ¿qué crees que debe tener una sociedad para tener un poder estable, sí, por así decirlo, como qué principios que debería haber para precisamente eso, como para tener satisfechos a todos dentro de lo que se gobierna, ya sea dentro del país, dentro de una institución, sobre eso? Vean, nosotros en nuestro país pues, se aplica el término de democracia, ¿cierto? La constitución nuestra está regida sobre un Estado social de derecho. ¿Se aplica? Sí, pero faltan cosas. ¿Cuáles son los tres principios del Estado social de derecho? Es que todos participan en la creación de las normas. ¿Cómo participan todos en la creación de las normas? A través de los representantes. Nosotros cogemos a un representante, lo elegimos, entonces elegimos a Evelyn porque Evelyn es la deportista, es la que nos hace quedar bien, entonces, pero no hay formación política de ese representante, ¿cierto? Me parece que ahí estamos equivocándonos. Al Congreso está llegando gente que por primera vez, pero usted va a mirar el perfil y no saben absolutamente nada. Ese es el primero, ¿cierto? El segundo principio es que las normas se aplican a todos por igual. Y en este país no se aplica las normas a todos por igual. En este país le aplican la norma a los de 11, no se le aplican a los de sexto, o se le aplican a los de sexto y a los de 11 no. Porque a los de sexto le dice, usted no puede llevar el pelo largo, y al de 11, como hay un principio de libre expresión, entonces lleva el pelo como quiera. Entonces ahí falta coherencia en ese sentido. Y las normas protegen a todos, ¿cierto? Sirven para proteger a todos, son los tres principios fundamentales. Entonces, yo pienso que aquí se necesita más educación política en ese sentido, que la gente en un momento determinado sea partícipe de la creación de la norma. Iván, muchísimas gracias. Muy interesante realmente lo que nos planteas y espero pues que esto se pueda volver a extender en una entrevista más adelante, más completa, como sentarnos a charlar bien, y que muchísimas gracias por este aporte. Listo, con mucho gusto. Hasta luego. Sí, gracias.